Ya tenemos en línea a nuestro invitado de la tarde. Él es divulgador de arquitectura en diferentes revistas en España. Ha realizado publicaciones no especializadas en las plataformas de YouTube, Twitter, TikTok y Twitch. También ha creado podcasts para instituciones culturales en España y ha realizado múltiples charlas en diferentes universidades. Está con nosotros el arquitecto Luis López Toledo. Hermano. Un aplauso para ti, Luis. Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí, con ganas de hablar con vosotros. Excelente. El espacio es todo tuyo aquí, hermano. Un placer, ¿eh? Un placer el que me hayáis invitado y bueno, oye, lo primero felicitaros por lo que estáis haciendo, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante el que podamos hablar de arquitectura con más gente, ¿no? Este espacio yo creo que es increíble. Sí, me llamó mucho la atención, le comentaba al colega que me aparecían tus publicaciones a través de otra persona que yo sigo y veía los análisis que tú hacías respecto a diferentes entes arquitectónicos en Twitter. Y ahí fue que me surgió la necesidad de buscar en YouTube, vi tus videos, los invito a todos a buscar el canal de Luis López Toledo en YouTube. Y decidí escribirte para que participes en nuestro programa y nos hables un poco de la arquitectura y la comunicación, que es donde más tú estás enfocado. Sí, claro, encantado. Muy bien, vamos arriba de una vez, Morel. Excelente. Aprovechando y decirte que agradecemos realmente tu presencia aquí en el programa de hoy. Y de inmediato preguntarte lo siguiente, Luis. Realmente... mi tocayo. Sí, tocayo de mi colega aquí, Luis Tavera. Ustedes son Luis. Sí. Va a haber problema aquí con la comunicación. Mentira, no. Realmente, bueno, le puedo llamar López y ya está, no hay problema. No, pues está bien. Realmente allá, dentro de lo que es la parte de la comunicación, ¿nunca ha existido ningún medio, ya sea a nivel de prensa, escrita, radial o televisivo, en el área de lo que es la parte de arquitectura? Prensa, sí. Bueno, a ver, aquí tenemos revistas especializadas en arquitectura. Yo imagino que allí vosotros las tendréis también. Sí. Lo que pasa es que son unas revistas que son muy enfocadas a, pues yo creo que arquitectos. Es decir, una revista hecha por arquitectos y enfocada a arquitectos. Y bueno, pues son revistas con proyectos, son revistas conocidas, incluso yo diría a nivel internacional, el Croquis, Arquitectura Viva, que tienen su versión digital también en la web. Sí, así es. Y luego lo que es en medios nacionales, en medios de más difusión, que puede ser la televisión, la radio, a lo mejor sí que hay programas pequeños, muy concretos, pero lo que pasa es que no son, en general yo creo que no son conocidos. O sea, la arquitectura no tiene esa, ¿cómo decirlo?, esa visión un poco más global para que todo el mundo sea capaz de entenderla. Y yo creo que es uno de los problemas a los que nos enfrentamos los arquitectos hoy en día. López, pasa lo mismo en España como aquí y la mayor parte de países de América Latina, de que no se comunica la arquitectura. Claro, ese es el problema y esa es justo la razón por la que yo decidí abrir los canales online para empezar a hablar de arquitectura, porque me di cuenta de que si las artes, un poco hablando en general, son más conocidas, la pintura, por ejemplo, si tú enseñas cuadros más o menos conocidos a la gente, ellos son capaces de identificarlos, si les hablas de pintores también los reconocen, si les hablas de esculturas un poquito menos, pero también. Pero en cambio de arquitectura la gente está muy verde. Entonces, yo creo que sí, es importante que la gente entienda que al final estamos todos rodeados de arquitectura. Es decir, la ciudad en las que nos movemos son arquitectura, la casa, ¿no? La colocación de las piezas dentro de la propia vivienda es arquitectura y te está cambiando tu rutina, te está cambiando tu día a día. Y es muy importante el que seamos capaces de vivir esa arquitectura y de entenderla sobre todo, ¿no? De entender que detrás de un proyecto, de una torre que vemos en la ciudad o de un edificio que a lo mejor no somos capaces de entender, existe detrás un proceso que el arquitecto ha estado pensando, ha estado teniendo en cuenta mucha serie de condicionantes, desde el contexto, desde el económico, desde el social, desde dónde está ubicado, ¿no? Para que la gente luego al final sea capaz de entender que hay una respuesta en función de todo eso que ha ido evolucionando. Es un proyecto en el tiempo y es importante entenderse como tal, ¿no? No es simplemente saber que es una solución. Entonces sí que existe ese problema en España. Yo creo que a nivel internacional también el tema de la arquitectura está un poco silenciada, desgraciadamente. ¿Tú crees que ahí mismo en esa pregunta esa sea la causa de que cuando, no importa el renombre que tenga el arquitecto, hace una entrevista y no recibe las visitas que debería recibir por esa misma situación de la comunicación en arquitectura?
No lo sé. A ver, es una pregunta compleja. En realidad yo creo que el principal problema de la comunicación de la arquitectura viene por parte de los arquitectos, nosotros. O sea, nos hemos Sí, sí, creado totalmente. un propio hándicap, ¿no? De que no somos capaces de explicar a la sociedad lo que hacemos. O sea, no, cuando explicamos un proyecto, por lo menos aquí en España pasa, en la escuela, se nos enseña para que seamos capaces de dar un discurso intelectual asociado a lo que estamos haciendo, que muchas veces no tiene por qué ser así. Mucho Entonces, el tecnicismo, muchas problema... cosas. Claro, claro, claro. Mucho tecnicismo, y muchas palabras que la gente a lo mejor no entiende. Entonces, bueno, cuando estás dentro del contexto de la escuela, con compañeros que están estudiando para ser arquitectos, pues bueno, se puede entender que hables así, ¿no? Pero el problema es que nosotros como profesionales no estamos siendo capaces de comunicar, de transmitir lo que hacemos, ¿no? A la gente. Entonces, por eso yo creo que es necesario como dar 3 o 4 escalones hacia abajo, más hacia el suelo, hacia donde está la gente, y explicarle qué es la arquitectura, qué hay detrás. Bajar de la nube. Un poco, sí, ese es el concepto. Esa burbuja. Bajar de la burbuja. Tú sabes eso es. Viendo uno de las entrevistas que te habían hecho en algún momento en YouTube, me di cuenta de que no solamente aquí en República Dominicana tenemos los mismos problemas, sino también allá en España. Y en algún momento tú decías que los arquitectos vivimos en una burbuja. Y eso que tú dices indica de que tenemos que aplatanar un poquito más el escenario, acercarnos más a lo que es la población, darles a ver a ellos realmente la importancia de lo que es estar con un profesional de la mano y guiarlos en sus proyectos. Y en esa misma línea, saber qué cosas tú entiendes que se deben de cambiar a nivel de lo que es la interacción directa con el usuario final para que tenga más confianza con relación a lo que es la arquitectura y los profesionales del área. Claro, claro, claro. El problema es que, por ejemplo, muchas veces las noticias que les llega a la gente sobre arquitectura suelen ser malas, ¿no? Suele ser, por ejemplo, un arquitecto que ha hecho una construcción, ha tenido algún problema de humedades o lo que sea, ha estado filtrando. Incluso se habló de arquitectos de renombre internacional. Claro que son cosas normales, pero lo que al final, la imagen que trasciende al público no es buena, ¿no? O sea, no es esta persona ha hecho esta arquitectura, qué buena es o qué soluciones da para la gente de a pie todos los días, sino este arquitecto ha hecho algo malo, ¿no? Entonces, al final, esa imagen que se proyecta a la sociedad de los arquitectos, pues realmente, bueno, no es que sea culpa nuestra o sí, o sea, hay veces que la noticia es ahí, los medios van a cubrirla y se tiene que hacer eco de lo que se encuentran, ¿no? Pero yo creo que también es bonito ser capaces de contar pues, proyectos que hay buenos de arquitectura en todo el mundo, por qué una determinada casa o una determinada arquitectura funciona bien y hace que vayas a vivir mejor. O sea, porque la gente está acostumbrada a pensar que la arquitectura es únicamente el sitio donde vive. Y es cierto que la gran mayoría de nosotros vivimos en arquitectura mala, en arquitectura que se ha hecho pues, para ganar dinero. Sí. Entonces, el problema de esto es que hay arquitectura buena, hay arquitectura que igual no se la puede permitir todo el mundo, pero está mejorando claramente tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dar un poco voz a este tipo de proyectos y a este tipo de arquitectura. López, Luis Fernández Galeano, tú lo conoces muy bien, director de la revista Arquitectura Viva, que tú lo acabas de mencionar. Él, según una de las entrevistas que vi de él, solamente ejerció la arquitectura por 5 años y luego se dedicó a la parte comunicacional. En tu caso, ¿aún continúas haciendo arquitectura o solamente estás divulgando arquitectura a través de las plataformas en las que te encuentras? Pues os cuento, yo desde que acabé la carrera, incluso antes de acabar la carrera ya estuve trabajando y he pasado por diferentes tipos de empresa relacionadas con la arquitectura, desde constructoras, gestoras de patrimonio, estudios de arquitectura como entendemos, estudios de arquitectura como tal, sí. Para empresas de retail también relacionadas con carpinterías. O sea, al final he tocado un poco todos los palos, ¿no? Y ahora es verdad que desde hace un año, llevo menos de un año, pero ya estoy dedicado por completo al tema de la comunicación en arquitectura, porque no solo trabajo o hago divulgación de arquitectura en redes, en revistas y donde sea. También ahora lo que estamos haciendo, hemos creado una empresa y lo que hacemos es llevamos la comunicación de empresas que se dediquen o que estén relacionadas con el mundo de la construcción. Puede ser desde llevar las redes sociales, desde generar eventos, al final es transmitir el mensaje que ellos quieren contar, lo que ellos hacen, ser capaces de contarlo a través de los diferentes canales que hay, tanto offline como online. Tremendo. Y que llegue a la gente, ¿no? Entonces, pues trabajamos con fundaciones de arquitectos, trabajamos con
con empresas de retail, trabajamos con una constructora también, trabajamos con un estudio de arquitectura. Entonces, bueno, al final es esa idea de ser capaces de transmitir, ¿no? De codificar ese mensaje para que la gente entienda un poco más sobre arquitectura. Excelente. Luis, antes de entrar a la mitad de nuestro conversatorio contigo, me gustaría saber lo siguiente. ¿Tú entiendes que el futuro de la arquitectura a nivel de lo que es el diseño se va a mantener en el tiempo? ¿O tú entiendes que van a intervenir entonces ya otras facetas de los arquitectos en función a lo que es el diseño de videojuegos, diseño de edificaciones, diseño o dedicarse a otro tipo de facetas? ¿O tú entiendes que va a cambiar la función del arquitecto en el futuro? Dame tu perspectiva en función a eso. A ver, es difícil porque tengo que sacar aquí mi bola de mago. Tu bola mágica. Sí, exacto. Pero bueno, yo creo que en primer lugar todo el mundo está cambiando a una velocidad rapidísima. Tanto, no solo, o sea, Internet, todo lo que está pasando con la comunicación es un ejemplo, pero al final el arquitecto yo creo que es decir, todas las personas van a necesitar un cobijo, van a necesitar un lugar donde vivir, donde trabajar, donde dormir, donde comer. Entonces yo creo que el arquitecto siempre, la figura del arquitecto siempre va a existir como tal. El arquitecto seguramente se tenga que reformar o de alguna manera reformular, ¿no? Reinventar, que es lo que está ocurriendo por lo menos aquí en España. Aquí estamos llegando a un punto en el que existen más construcciones que personas que las habitan. Entonces, en vez de construirse obra nueva, lo que se está pasando es que el arquitecto se está encargando de rehabilitar o de reutilizar esos espacios que se han quedado antiguos, que se han quedado viejos, que se han quedado un poco inservibles, rehabilitarlos para que la gente los pueda volver a habitar, ¿no? Más allá de hacer crecer una ciudad cuando no es necesario que esa ciudad crezca. Entonces, yo creo que el rol del arquitecto seguramente vaya a tener que ir evolucionando con todo lo que vaya ocurriendo. Por supuesto, lo que está pasando también aquí en España es que se están formando muchos más arquitectos de los que la sociedad necesita. Entonces, esos arquitectos de alguna manera se están reconvirtiendo, pues como has comentado tú, a temas de videojuegos, temas de cine, diseños de moda, diseños de joyas, lo que sea, ¿no? Al final yo creo que nos preparan también durante la carrera que tenemos una capacidad de enfrentarnos a proyectos de cualquier tipo, más allá de construir un edificio, un espacio. Claro, y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Entonces, al final hay mucha gente que se mete a estudiar arquitectura y se queda un poco triste o que se queda desanimada porque se da cuenta de que no puede construir. Y al final, no, o sea, yo creo que tiene un futuro muy valioso y... Hay un abanico bien amplio de opciones dentro de la arquitectura. Exacto. Y tú sabes ya, para completarte la idea, tú sabes que Mark Zuckerberg, con el dato del metaverso, está solicitando solicitando o reclutando personas y arquitectos que puedan colaborar con la parte de la diagramación de lo que es el metaverso, y por consiguiente está necesitando arquitectos desde el punto de vista de lo que es la parte de diseño. Ahí entraría una faceta muy interesante para ese nicho de oportunidad para lo que son los arquitectos y su función. López, antes de contestar esa pregunta, vamos a tomar esta llamada a ver qué nos dicen. Parece que es del exterior. Buenas tardes. Rafael, ¿qué me habla? ¿Perdón? ¿Es de Rafael? No, está equivocado. No. Pues bien, continuamos, López. A ver, la pregunta, sí, el tema del metaverso, bueno, sí. es muy interesante, ¿no? Lo que se puede abrir por aquí. Lo que yo no sé muy bien dónde va a ir. O sea, yo estoy un poco expectante a ver cómo se mueve todo el mercado. Parece que hay muchos inversores, mucha gente con mucho potencial apostando por esta idea del metaverso. Y a partir de aquí habrá que ver. Es verdad que sí, que hay un mundo increíble por descubrir en el metaverso. Se pueden construir cosas en el metaverso. Es decir, el arquitecto tiene cabida en este nuevo espacio online o este nuevo espacio digital. Y habrá que ver, ¿no? O sea, porque yo me pregunto todavía exactamente en qué va a acabar derivando todo esto. Si va a ser algo serio de verdad o se va a quedar en una anécdota simplemente. A mí me preocupa eso. Pero vamos a la pausa y regresamos. No te muevas, López. Señores, ustedes tampoco se muevan. Seguimos. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Estamos conversando desde España con Luis López de Toledo, arquitecto. López. Cuéntame. Sí, recientemente, bueno, hace un tiempecito ya, tuviste una entrevista que me la enviaste en Estepi en Ibarno. Muy interesante. Ahí tú hablaste algo sobre la modalidad de las nuevas empresas de arquitectura o las nuevas firmas de arquitectura que no son firmas, sino son empresas, que hay una cabeza y luego detrás de esa cabeza hay un equipo de profesionales
que son los que realizan estos proyectos. ¿Cuál es tu parecer con esa nueva modalidad de la firma de arquitectura? Los Star Architects. Bueno, al final lo que pasa es que existen figuras de arquitectos que han trascendido más su propio nombre y su propia figura que lo que ellos pueden abarcar de arquitectura, ¿no? Entonces, al final se forma una especie de... Antes era pues como un arquitecto, un Star Architect, ¿no? Sí. Antes era un arquitecto famoso que tenía contratado una serie de arquitectos que trabajaban para él. Lo que pasa es que esto, pues ya claro, cuando empiezan a aparecer tantos proyectos a lo largo de todo el mundo, proyectos internacionales en Dubái, en América, en Europa, en todos los lados, al final resulta que estos se han transformado en empresas. Y el problema de esto es que claro, este arquitecto entendido como una figura, como un artista, ¿no? Como lo eran antes pues, Le Corbusier, Wright, etcétera, etcétera, pues ya ha desaparecido porque al ser empresas hay tantos equipos trabajando a la vez en un determinado proyecto que se pierde un poco ese control, ¿no? O sea, el arquitecto que al final está firmando o que da nombre a esa firma de arquitectura, como pueda ser Foster, como podía ser Rogers, por ejemplo, como podía ser también Zaha Hadid o muchos otros arquitectos, no pueden tener el control absoluto de cada cosa que se está haciendo, de cada proyecto que se está llevando a cabo. Entonces, es un poco peliagudo, ¿no? Porque ellos tienen que meterse un poco... O sea, al final cada proyecto que sale internacionalmente o mediáticamente tiene repercusión, porque al final es, oye, esto es un edificio de Norman Foster, por ejemplo, pero si Norman Foster, por ejemplo, no ha participado o no le ha dado todo el cariño que le hubiera dado a cualquier otro proyecto, pues la opinión pública lo va a tener en cuenta también, o sea, va a decir, pues vaya mierda de proyecto es este de Foster, ¿no? Entonces, es muy importante, claro, que la gente que está trabajando en este proyecto, pues eso, sean un equipo y que él sea capaz de llegar pues, al mínimo detalle que él quiera dar con su propia definición del proyecto, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que se pierde la esencia en esa modalidad? Claro, o sea, habrá proyectos que él no podrá llegar, seguramente. Yo o sea, yo lo que conozco de este tipo de estudios, cuando he hablado con gente que han estado trabajando para ellos, sí que me han comentado que hay proyectos, por ejemplo, en OMA, para Rem Koolhaas, hay proyectos que el cliente, si quiere que Rem Koolhaas participe en ese proyecto, tienen que pagar como un porcentaje más. Eso te iba a decir, sí, yo lo leí por ahí. Claro, entonces Rem Koolhaas participará en ese proyecto, pero si el cliente no paga ese porcentaje, pues como OMA ya es de por sí una empresa, ¿no? Ya está consiguiendo desligar esa figura de Rem Koolhaas de OMA, al final pues lo hará otra serie de personas. Entonces no hay que entender, igual que en este caso se entiende que un proyecto de OMA no siempre es de Rem Koolhaas, pues si tú quieres que esa figura de Rem Koolhaas participe en tu proyecto o se involucre de alguna manera en él, pues como que les piden un aporte económico, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Foster, que no es así, que se supone que todas las obras que salen de Foster son de Norman Foster, pues él hay proyectos que bueno, tendrá que estar más o menos al tanto de todo lo que se hace, pero no puede llegar a controlarlos todos. O sea, habrá algunas cosas que tendrá que delegarlas, obviamente. Sí, es imposible llevarlas todas. Claro. Mira, otra pregunta. ¿Tú crees que la plataforma de Instagram, una de las plataformas de mayor divulgación de imágenes, puede servirle a un arquitecto como portafolio? Porque según un experto en marketing me dijo que aparte de tú publicarla, tú tienes que darle otro toque para que sea o para que te pueda servir como portafolio. A ver, el tema de Instagram es que es una red claramente visual. Lo que predomina en el tipo de publicaciones es la imagen, ¿no? Es la fotografía que vemos. Sí. El problema es que, lo que yo os comentaba un poco al principio, un proyecto de arquitectura es mucho más que una imagen, que una fotografía de un edificio acabado. Entonces, los arquitectos tenemos que intentar hacer, los arquitectos y la gente que trabajemos en comunicar este tipo de arquitectura, Eso es correcto. tenemos que intentar hacer un trabajo en contar esa historia. Al final, detrás de un edificio hay una historia, ¿no? Hay un proceso, hay una evolución. Entonces, lo que yo creo que no podemos hacer es que el arquitecto se quede con esa imagen bonita, esa imagen como muy tratada, muy colocada, casi muy artificial en muchos casos. Photoshopeada. Claro. Y bueno, ya sabemos cómo son las fotos de arquitectura, que llega el fotógrafo y está pues colocando todo a medida para que salga perfecto, no está nada sucio, no hay nada descolocado, ¿no? O sea, la persona que aparece está colocada en el lugar que tiene que aparecer colocada, en el momento que tiene que aparecer, ¿no? O sea, es todo idóneo. Es una cosa que yo estoy un poco en contra de este tipo de arquitectura, porque no te muestra en realidad cómo la gente vive la arquitectura. Entonces, volviendo a la parte de Instagram, que es lo que me preguntas, yo creo que los arquitectos tenemos que intentar contar de alguna manera qué ha pasado en ese proyecto, ¿no? ¿Qué hay detrás? O sea, no simplemente una foto de la torre, una foto de ese edificio para que la gente lo vea, sino
explicar qué es lo bueno que tiene. Sí. Yo qué sé, si por ejemplo se ha hecho una fachada especial porque el soleamiento a determinada hora del día está golpeando ahí, lo está calentando, pues la materialidad de esa fachada. O sea, explicar qué es lo que has aportado en ese proyecto y qué es lo que lo hace tan bueno. Como lo haces tú en las explicaciones de los hilos de Twitter, que son brillantes. Esa es un poco la idea. Sí, sí. Es un poco la idea. Contar un poco qué es lo que hay detrás, ¿no? Todos esos entresijos que se esconden y que la gente normalmente no llega a conocer. Excelente. Toledo, una pregunta. Aquí en República Dominicana, comúnmente el arquitecto tiene varias facetas en las cuales se dedica. Prácticamente tenemos dos que son las principales, que es la parte de diseño, se diseña y se construye. Allá en España, ¿cuáles son las facetas en donde el arquitecto interviene directamente en lo que es la parte de la construcción? De la arquitectura. O de la arquitectura en sí. Sí, bueno, están las que tú comentas. El arquitecto puede estar metido en temas de diseño, en temas de estudio propiamente, ¿no? Que es hacer todo el proceso de las plantas, la documentación del edificio, la creación de ese edificio. Están los arquitectos que luego tienen que controlar la ejecución, también como comentas. Lo mismo pues en la obra, llevando tema de la ejecución de obra, cómo van avanzando, cómo van creciendo los edificios. Luego tienes gente, por ejemplo, que se dedica más a la parte burocrática, te diría, tema de trámites con ayuntamientos, solicitudes, licencias. Tienes a gente... En realidad, sí. No sé cómo lo llamáis allí. Aquí es pues todo el tema de licencias, básicamente. Y luego, bueno, tienes gente también dedicada, incluso gente que es arquitecta dedicada a marketing. Yo creo que están apareciendo una serie de perfiles que son un poco mezcla, en los que el arquitecto está metido. Entonces, por ejemplo, un arquitecto que sepa cosas de marketing puede estar metido en temas de marketing, un arquitecto que entienda de comunicación puede estar también llevando las redes de comunicación del estudio. Al final yo creo que hay muchos perfiles en los que podemos meterlos. Yo te hice la pregunta es porque aquí hay una pelea histórica en República Dominicana porque los ingenieros entienden que los arquitectos solamente diseñan y que los arquitectos solamente están en una sola área, pero existe la duplicidad o la multifacetas que se pueden tener para el tema de lo que es la parte del arquitecto en sí, que se puede dedicar al diseño, a la construcción y a diferentes facetas. En ese mismo orden, ¿cómo está el tema de la informalidad? Ya para cerrar con esa preguntita, allá en lo que tiene que ver España a nivel de la construcción. O sea, ¿qué tanta informalidad ustedes tienen allá, mediblemente hablando, en este momento? ¿Informalidad a qué te refieres? No te entendí bien la aspectos constructivos en donde las personas construyen sin buscar un arquitecto, sin buscar licencia, sin hacerlo propiamente por los canales institucionales. ¿Eso tiene algún tipo de número que tú conozcas allá, en este momento? A ver, yo no sé cómo será en República Dominicana, pero aquí en España, si quieres construir, es obligatorio un arquitecto, sí o sí. Sí, claro, aquí también, pero lo que pasa es que hay una gran cantidad de personas que hacen proyectos al margen de la ley y que eso entra dentro de lo que es la parte informal, o sea, que no hay una formalidad dentro de lo que es el aspecto constructivo. Ese porcentaje aquí, López, lo tenemos sobre el 60%. Sí, prácticamente más del 60% de las construcciones que se hacen aquí son informales. Allá yo no sé más o menos qué porcentaje tienen ustedes. No lo sé, no lo sé, pero imagino que, o sea, en realidad todos los proyectos que sean de obra nueva, los que hablamos de construcción de cero, no te hablo de una reforma de un piso, pero todos los que son de obra nueva sí que tienen que ir visados y firmados por un arquitecto, o sea, al 100%. Todos, quiero decir, porque no puedes construir una parcela o una edificación si te pilla el ayuntamiento. O sea, es que el momento que te ven construyendo algo ilegal te van a pedir siempre papeles, te van a pedir cualquier documentación de que esté todo en orden. Aquí te lo piden, pero si tú te portas bien, puede ser que tú no tengas que pagar. Llegamos a la parte final del programa. Tú tienes que pagar muchas cosas. Te agradecemos de verdad la invitación, la participación y la aceptación al programa. Claro que sí. Esperamos volver a conversar contigo nuevamente. Y si estás en República Dominicana, no dudes en llamarnos. Y pasar por aquí, de paso. Sí. Oye, por supuesto, chicos, un verdadero placer el que hayáis contado conmigo para hablar hoy. Y nada, cuando queráis, pues nos volvemos a ver. Y por supuesto, si voy yo por allí, por República Dominicana, o si venís por aquí, por España, pues nos tomamos un café y hablamos. Excelente. Exactamente. Un abrazo entonces, hermano. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora del domingo, compartiendo toda la información sobre arquitectura. Agradecer al arquitecto Luis López de Toledo la participación y el conversatorio con nosotros. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Se escuchan con ustedes el próximo domingo. Hasta pronto. Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis